porque Talara viene aportando desde tiempos inmemoriales, pero si tenemos que poner un inicio ya con lo que viene a ser una industria mucho más significada, data pues fines del siglo XIX, ¿no? Eso lo pone con más de 150 años de explotación y producción de petróleo que proviene de las rocas del subsuelo de Talara, ¿no? En realidad, el estimado de producción o de reservas ya producidas a la fecha son más de 2.000 millones. Creo que es una cifra que puede ser, porque al inicio no se contabilizaba tanto. En cuanto al gas, tampoco se tiene un dato muy certero, pero ambos son volúmenes bastante grandes que a Talara pues ya la ponen dentro de lo que nosotros llamamos como megacuencas, ¿no? Y bueno, y lo anecdótico de Talara es que si bien Selva tuvo su auge en la década de los 70, 80, pasando a ser digamos, cuencas muy importantes, hoy Talara es el primer productor nacional de hidrocarburos, ¿no? Entonces, y diríamos con una historia no solamente de producción, sino de descubrimientos nuevos, digamos, tales como todo el sur de la cuenca Talara, ¿no? La cuenca Sechura, en gas, el sur de la cuenca Talara por petróleo, mucho más al sur, a la altura de Sechura, Talara, petróleo en los fracturados, ¿no? Y así podemos enunciar una serie de nuevos yacimientos que se han ido incorporando ya no en el siglo pasado, sino este siglo, ¿no? A inicios de los 2000, los últimos descubrimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no pensar que Talara tiene un sistema petrolero que ha llenado todas estas rocas convencionales, diríamos, bastante bien, o digamos, son reservorios muy prolíficos, y bueno, y esta roca madre, digamos, en determinada posición, debería también tener un potencial de recursos de hidrocarburos no convencionales. Entonces, lo que yo les voy a mostrar trata un poco de incentivar, digamos, no solamente la curiosidad, sino ya con información que de alguna manera es bastante confidente, de que Talara tiene un potencial por recursos de hidrocarburos no convencionales, y bueno, por supuesto, ¿no? Falta profundizar, falta estudiar, falta hacer algunos temas para en realidad tener áreas. Y ahí el Estado tiene una participación importante porque el volver atractivo los recursos no convencionales deben formar parte del interés del Estado para promover la búsqueda de este recurso. Bueno, con esa introducción, yo aquí les puse una foto. Aquí, si ustedes ven una moneda, que es una moneda de 50 centavos, creo. Entonces, miran el tamaño del fósil, ¿no? Era una concreción que en medio estaba que es un oxitropioceras, ¿no? Un amonites del aldeano actiano, ¿no? Que bueno, es de ahí, de la localidad tipo de la formación Muerto, ¿no? Bueno, entonces ya empezaríamos la charla y bueno, ¿en qué va a consistir la charla? Bueno, vamos a tener unas generalidades, una introducción y un objetivo, la metodología del estudio, vamos a conocer unos afloramientos de campo, la geoquímica de la roca madre, ¿no? La petrofísica de la roca reservorio para estos no convencionales, la generación de hidrocarburos, dónde estarían las posibles cocinas de la generación de hidrocarburos y por lo tanto las áreas de exploración, ¿no? La estimación del petróleo original no convencional, claro, esto lo vamos a ver en su momento, la estimación de recursos exploratorios no convencionales y, bueno, algunas contribuciones y recomendaciones de lo que vamos a conversar, ¿no? Bueno, entonces, diríamos, en respeto, digamos, no sé si muchos de los que están escuchando la charla conocen ya de lo que es un no convencional, cómo nació, dónde se desarrolló. Son 5 o 6 láminas que las he puesto, digamos, con la intención
de tal vez homogenizar un poco el criterio y tener un poco una idea de qué se trata cuando uno habla de no convencionales, ¿no? Entonces, este es un mapa de Norteamérica y aquí ven en diferentes colores, ¿no? Ven una serie de cuencas sedimentarias, no necesariamente algunas, muchas con filiación de petróleo convencional, otras no, como las que están cerca a Nueva York, por ejemplo. Y como ven, aquí ven una serie de cuencas o recursos no convencionales en calizas, en arenas, de petróleo, de gas, ¿no? Shale gas, Thai gas, y como ven, bastante explorado y buscado en todo el territorio de Norteamérica, y esto es Canadá y esto es Estados Unidos. Bueno, y la cantidad de áreas ya estudiadas y en actual explotación en Estados Unidos, bueno, es clarísimo cómo ha avanzado Norteamérica en este conocimiento y producto de ello, hoy por hoy, son, creo que el primero o segundo productor mundial, no solamente de gas, sino también de hidrocarburos, ¿no? Y actualmente casi el 50% de su producción viene de los no convencionales, ¿no? Entonces, el éxito en el desarrollo actual de yacimientos no convencionales es el resultado de los trabajos de los geólogos en conocer y entender los sistemas de hidrocarburos no convencionales y en base a la tecnología. O sea, vale decir, los geólogos no hemos estado en ningún momento ajenos a lo que son los no convencionales, ¿no? Todo esto de los no convencionales nace del sueño de todo geólogo de tratar de buscar siempre los recursos alternos, ¿no? Y eso es importantísimo decirlo, pero todo eso no podía ser viable si no existían las tecnologías adecuadas, como son la perforación horizontal de pozos de gran extensión, de 3, 4, 5, 6 kilómetros de largo, porque en la cantidad de pozo horizontal que tengas, tú tienes un mayor H para tener una mayor producción. La fracturación hidráulica, que es una fracturación en la cual tú metes presión y metes un agente sostén para tratar de generar permeabilidades, digamos, alternas a las que ya tiene el reservorio para poder aumentar su caudal, ya sea de gas o de petróleo. Técnicas especiales para terminación en etapas múltiples, y bueno, y ahora un mapeo microsísmico de cómo queda realmente todo el área después que impactas con la fractura, para ver si necesitas o no repetir algunas cosas o a un determinado momento, cuando todo eso se cierre, volverlo a activar, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos. Entonces, dentro de las generalidades, la definición de los reservorios no convencionales son rocas de grano fino, orgánicamente ricas. ¿Por qué? Porque son las rocas madres o las rocas generadoras, capaces de producir cantidades comercialmente importantes de hidrocarburos tras una fracturación hidráulica. O sea, si ven aquí hay algo, ¿no? Cantidades comerciales de hidrocarburos tras una fracturación hidráulica. O sea, existe un lazo muy grande entre producir algo que sea comercial y la fractura hidráulica. Aquí está el factor económico y aquí está el factor técnico que permite que se produzca algo comercial. Las características de estas rocas es que son generadoras de hidrocarburos, son reservorio, o sea, tienen la capacidad de almacenar hidrocarburos, y son sellos, quiere decir que pueden servir de entrampar el hidrocarburo para que en una determinada parte de la roca generadora queden, ¿no? Y por lo tanto, digamos, por sí mismo, cumplen todos los requisitos para ser considerados un sistema petrolero único, ¿no? O pueden formar de un sistema petrolero convencional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del sistema petrolero de Talara, ¿no? En la cual Muerto es la roca generadora, Mogollón, llámese Ostrea, Equino, son los reservorios, Talara, Clavel, Chacra son los sellos, y las trampas estructurales son los bloques estructurales fallados. Ese es el sistema petrolero convencional de Talara, donde Muerto es la roca generadora.
Entonces, pero Muerto por sí mismo forma un sistema petrolero no convencional en el cual dentro de Muerto están las rocas madres, las rocas generadoras y las rocas sello. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar un poco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de los reservorios no convencionales? Generalmente o mayoritariamente tienen un perfil de rayos gamma bastante alto, quiere decir que son muy radioactivas, tienen alta resistividad, alto contenido de materia orgánica, o sea, mayor al 3%, alta madurez, o sea, ventana de aceite tardía o superior, fragilidad, o sea, que son bastante frágiles, o sea, son quebradizas, ¿no? Eso sobre todo para las rocas reservorio. Esto quiere decir que los niveles que son los reservorios tienen que tener un contenido de cuarzo que esté por encima del 40%, un espesor mayor a los 100 pies para que tengamos ya un neto y podamos tener una ventana de viaje, una porosidad que esté mayor al 4%, 2, 3, 4%, generalmente que sean de depósitos de ambientes marinos bastante restringidos y que tengan pues los querógenos de tipo 2, ¿no? Y que haya una presencia de barreras a la fractura. Quiere decir que cuando uno hace la fractura hidráulica, tenga algún tipo de barreras que esta fractura no crezca, pues que no se vaya, digamos, sino que se confine en un determinado nivel, ¿no? De eso. Entonces, esas son las características principales que se pueden decir de manera general de un sistema petrolero no convencional, hablando de rocas, las rocas generadoras, las rocas madre, las rocas reservorio y las rocas sello, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes, esta es una foto de un pozo perforado y ven la cantidad de equipos que hay. Aquí es equipo realizando una de las 4 etapas de una estimulación de fractura con espuma de nitrógeno. Bueno, ahí están donde está el pozo. Y acá está cómo es un pozo, el pozo horizontal y la cantidad de set de fracturas que se hacen, ¿no? Para producir. Esto es simplemente ese esquemático para que entiendan cómo es que digamos, se perforan y se desarrollan estos recursos no convencionales, ¿no? Entonces, aquí esto da una idea, la cantidad, estas son compañías, la cantidad de compañías, la cantidad de cuencas donde se encuentran estos sistemas no convencionales, 2, 4, 6, 8 cuencas en Estados Unidos con no sé, más de 20 compañías trabajando, muchas de ellas en diferentes cuencas trabajando. Bueno, todo esto es una actividad previa a la situación que vivimos. Ahorita todos sabemos que el petróleo está deprimido, con el precio que tiene, creo que el límite de los no convencionales estaba en un precio, un costo de producción de $20. Ahorita el petróleo deambula por ahí o más abajo, entonces mucho de esta actividad que estoy ahorita mostrándoles debe estar parada, ¿no? Ahora, eso es temporario, es algo que va a ser superado, de hecho que sí, ¿no? Y no diríamos porque sea divino ni nada, sino porque la historia, cuando uno ve la evolución del costo del petróleo, el petróleo diríamos, evoluciona con todos los problemas que tiene el mundo. Uno mira la curva de evolución de precios del petróleo y tranquilamente puede describir la historia contemporánea de la Tierra, ¿no? Donde había un problema en la Tierra, el petróleo subía o se deprimía y así sucesivamente. Y hoy no es la excepción, ¿no? O sea, esta pandemia y esta lucha de precios que hay va a reflejarse terriblemente en la curva del precio del petróleo, y cuando marquemos la historia del mundo, vamos a decir, uy, fíjate, ahí el petróleo estaba tan bajo y era porque hubo una pandemia en el mundo. Ojalá lo podamos contar muchos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí es lo general. Si tienen alguna pregunta de eso, háganlo por el chat y ya después lo conversamos, ¿no? En general es algo muy general, no hemos profundizado, nada más es para tener una idea de cómo están los no convencionales, principalmente en Norteamérica. Hoy por hoy sabemos que Argentina es uno de los abanderados aquí en Latinoamérica, Colombia está también empezando, ya Brasil y otros países reportan recursos no convencionales,
En Europa, Rusia y otros países también están ya en camino a producción de no convencionales. El Perú está todavía a la saga, aún no tiene un reporte de potencial de recursos. Eso, como dije, va a ser difícil que lo haga la empresa privada. El país más desarrollado de la Tierra, que es Estados Unidos, cuando arrancó todo esto de los no convencionales, no fueron las empresas privadas quienes dieron los primeros pasos para avanzar con la tecnología y el conocimiento de estos reservorios, sino fueron las universidades y los estados federales que apostaban a estudiar conocimiento y hacer investigación dentro de las universidades, ¿no? Y ahí jugó un papel muy importantísimo la Universidad de Oklahoma, ¿no? Bueno, entonces ya volviendo, poniendo a lo nuestro, entonces esto es una lámina que es una pequeña síntesis. Cuando pongo el noroeste, me refiero a la cuenca Talara, la cuenca Sechura y la cuenca Lancones. Dejo a la cuenca Tumbes o Progreso porque este es otro sistema, es una cuenca mucho más joven, diríamos, tiene una roca madre mucho más joven. En cambio, Talara, Lancones y Sechura comparten como rocas madres las rocas cretácicas, ¿no? Entonces en este caso, hablar de cuencas del noroeste, me refiero a Talara, Lancones y Sechura, ¿no? Entonces, esto aproximadamente no es un número exacto, pero todo esto, Talara, Lancones y Sechura, debe tener unos 20.000 kilómetros cuadrados. La producción actual es unos 35.000 barriles, que es la producción del país prácticamente, ¿no? Y debe estar produciendo cada compañía. Acuérdense que en Talara el gas mayormente es asociado, salvo la producción que hay en Sechura, ya es gas seco. El resto es gas asociado, entonces debe estar produciendo Talara unos 50 millones si sumamos la producción de Olympic, de CNPC, de SAPE, de Monterrico y Graña y todas las compañías que operan en la zona, ¿no? Unos 50 millones de pies cúbicos que, como todos sabemos, básicamente sirven para la generación eléctrica y para otras funciones dentro del norte, ¿no? La producción acumulada, se los mencioné cuando empecé, unos 2.000 millones de barriles de petróleo, ¿no? Esto es un número ahí medio estático, todos lo ponemos, pero en realidad esto puede ser más, puede ser mucho más, ¿no? No, acuérdense que al ser una cuenca tan vieja, los números se pierden y lo que se tiene es lo que más o menos se puede tener en libros, ¿no? Hay más de 16.000 pozos perforados en toda la cuenca y, bueno, 150 años de explotación a más, ¿no? Y las rocas generadoras es el Cretácico, todo lo que conocemos como el sistema muerto redondo principalmente, ¿no? Hay otras rocas madres, sí. Palegreda tiene datos interesantes, hay una serie de rocas más, pero aparentemente todas podrían no estar en ventana de generación, las que más se aproximan, y por los indicios de los petróleos es el Cretácico, ¿no? Entonces, todos manejamos, al menos para Talara. Talara es una cuenca de antearco. ¿Qué significa una cuenca de antearco? Aquí esto vendría a ser, no es exactamente, es una cuenca de antearco del Libro. Estos son vendrían a ser la cadena, que en este caso no es una cadena volcánica, sino es una cadena acrecionada a continente, que son los amotapes, y aquí está la zona de subducción, y aquí está Talara, ¿no? Entonces, al ser una cuenca en una posición como esta, una de sus grandes desventajas que tiene Talara desde el punto de vista de rocas, son rocas sumamente inmaduras porque son rocas que no tienen mucho recorrido, entonces son rocas bastante feldespáticas, viagenizadas, y por eso la porosidad y la permeabilidad se afecta muchísimo, ¿no? Hay todo tipo de rocas, de todos los ambientes sedimentarios, y lo más importante es, diríamos, bueno, ¿y entonces cómo es que Talara acumuló mucho petróleo? Bueno, si bien es cierto su roca reservoria, estamos hablando del sistema convencional, todavía no hemos tocado para nada los no convencionales.
todos diríamos, ¿y por qué Talara si tiene una roca reservorio, digamos, hay reservorios buenos? Sí, Pariñas es bueno, el Salina del lado sur también es bueno, ¿no? Un Cabo Blanco es bueno, pero es lo menos, mayoritariamente son rocas de baja calidad, pero la gran ventaja de Talara es que tuvo una excelente roca madre, que generó un excelente crudo de un promedio de API de 36, entre 35 y 37 API, que ese petróleo ha podido migrar y entramparse en esa calidad de roca, ¿no? Diríamos, en selva, que todos sabemos que hay algunos yacimientos de crudo pesado, no se podría, diríamos, haber entrampado un petróleo tan pesado si la roca no fuera tan buena, ¿no? En la selva nosotros hablamos de porosidades de un Vivian puede tener entre 25 a 30% y permeabilidades que pueden llegar a valores hasta de 10 darcis, ¿no? Pero el petróleo es pesado. Imagínense ustedes si ese Vivian se hubiera llevado llenado en muchos casos con petróleo liviano, fuera pues otra cosa. Entonces, Talara tiene la ventaja de tener un petróleo liviano porque tiene una muy buena roca madre que ha generado un petróleo bastante bondadoso y ese petróleo se ha podido entrampar en esa calidad de roca, ¿no? Eso es importante que lo sepan porque ya nos da un indicio y tiene un buen carácter para hacer un buen no convencional, ¿no? Bueno, entonces acá este es un cuadro de producción de cuencas de antearco en el mundo. Aquí, como ven, la cuenca más prolífica en todo el mundo es, pues, es la cuenca de San Joaquín, en Los Ángeles, ¿no? Y así sucesivamente. Y la cuenca Talara está aquí en esta flechita, ¿no? Aquí hay una serie de cuencas y Talara está aquí, ¿no? Entonces, y Talara acá la ponen con 3.6, esta está en 16 veces porque es equivalente, ¿no? Bueno, entonces, algo que es importante también mencionar en Talara, la parte estructural, diríamos, la parte tectónica de Talara son fallas transcurrentes, gigantes, ¿no? Que han generado unos transcurrentes o sea, transtensión, que han generado unos bloques gigantes, inmensos, y dentro de ellos pues, son bloques en flor, que han generado una serie de fallas distensivas, que han generado una serie de bloques, y esta, como decía, esta cuenca, roca madre es tan rica que el petróleo en Talara está por todos lados. Uno camina en Talara y encuentra afloramientos en el mar, por donde va, ¿no? Entonces, diríamos, el tablazo no se llenó de petróleo porque ya es muy reciente, ¿no? Pero a 200, 300 pies hay yacimientos de petróleo en Talara. Y así como hay lagunas de petróleo, como esta es la laguna de la Brea. Esta es una zona de la minería de petróleo que hicieron los españoles por los años 1700. Había tanto petróleo y ellos ya le daban un uso industrial y construyeron canales para aumentar su capacidad y tener una mayor producción. Prueba de todo esto, estas son unas callanas, eran unas vasijas de cerámica que las llenaban de brea porque ellos lo que querían era la brea, ¿no? La ponían en unos hornos a una temperatura determinada y les quedaba una brea, y esta brea la utilizaban básicamente como para calafatear, para impermeabilizar los galeones y todo lo que ellos quisieran. Estos eran restos de algunas breas que ya se endurecían y no llegaban pues al propósito. Estos son volcancitos de lodo que uno también puede ver en diferentes sitios en Talara, ¿no? Estos se los puse porque también es parte de mostrarles a ustedes que esto lo único que te dice es que la roca madre de Talara es una roca tan buena, tan rica, y tal vez continúa generando porque el petróleo sigue discurriendo y sigue saliendo a superficie, ¿no? Bueno, entonces, ya todo esto que hemos terminado hasta acá, hicimos la parte general de los no convencionales, hemos hecho una pequeña introducción de lo que es el noroeste. ¿Por qué básicamente Talara? Porque es la más importante, Lancones,
no tiene muchos pozos, y Sechura está en un desarrollo bastante inicial, con todavía muchas cosas por conocer y descubrir. Entonces Talara es lo que más información tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? En general, este es un trabajo que yo lo presenté en el último INGEPET. Por supuesto, no está igual, es completamente, está, diríamos, mejorado, si se puede decir. Entonces, el objetivo es: el Perú aún no reporta recursos no convencionales de hidrocarburos. Digamos, como les vuelvo a repetir, eso tiene que partir del interés del Estado de reportar estos recursos, ¿no? Y para ello tiene que convocar y comenzar a hacer trabajos en esa dirección. Digamos, los antecedentes de país pionero en la industria de los hidrocarburos y la conocida existencia de sistemas petroleros prolíficos son indicativos de la existencia de un potencial de reservorios no convencionales, ¿no? Ese es un indicio que es básico, ¿no? Primario, diríamos, ¿no? El objetivo de la conferencia es mostrarles el potencial reservorio no convencional de hidrocarburos del sistema Cretácico Muerto Redondo, que consideramos que es el principal sistema petrolero convencional, como les hablé ya, y no convencional de las cuencas del noroeste del Perú, que también ya les dije cuáles son las tres cuencas, exceptuando Progreso, porque tiene otro, digamos, hasta donde sabemos, otro sistema petrolero, ¿no? Se mostrarán los avances en el conocimiento del sistema petrolero no convencional muerto y la preliminar estimación de los recursos no convencionales. O sea, esto es más o menos a dónde queremos llegar. Ahora, el sistema petrolero de muerto, ¿no? Ya cuando digo sistema petrolero muerto, ya estoy hablando del sistema petrolero no convencional, porque el sistema petrolero de Talara, muerto, es su roca generadora, ¿no? Pero ya cuando digo sistema petrolero muerto no convencional, ya estamos hablando específicamente del tema de los no convencionales, ¿no? Entonces, un estudio, por supuesto, no todas estas cosas se han podido hacer porque hay cosas que faltan. Entonces, riqueza orgánica se tiene, maduración se tiene, espesor y área se tiene, porosidad y permeabilidad, gracias a Dios, muerto en algunos puntos de la cuenca ha producido, tanto muerto como redondo. Entonces se tienen estos datos. La mineralogía se puede conocer, la fragilidad hay que tratar de estudiarla en slides, en mineralogía. Esto todavía hay un trabajo que hacer. Presión poral, hay que hacer simulaciones de más o menos dónde se encontraría, pero este trabajo yo lo hice con un ingeniero de reservorios y se tiene una idea de la presión que deberíamos tener a la profundidad donde deberíamos buscar y encontrar la roca madre. Y bueno, la productividad, ¿no? ¿Qué esperaríamos de muerto? Pensamos que gas en determinadas posiciones y mayoritariamente petróleo, ¿no? Entonces, todo esto suena muy bonito, pero como dije, tiene dos condicionamientos. Tener la tecnología. Ahora, Talara, digamos, es un Thai oil o Thai gas, porque es un reservorio en la cual las porosidades andan en el rango de los 8 a 12, 13%, y las permeabilidades andan en 1 milidarcy o 0.5 milidarcies, ¿no? Entonces ya se puede considerar un reservorio de, no diríamos que cae en el no convencional, pero sí un reservorio Thai, ¿no? Entonces, tecnología en Talara y experiencia en fracturas hay, muchísima. Talara es uno de los campos en el mundo donde se iniciaron prácticamente las fracturas hidráulicas. Hay gente muy preparada, muy capacitada para eso. O sea, yo pienso que lo que faltaría es tener, digamos, los camiones y todo lo necesario para hacerlo, ¿no? Y lo otro, bueno, que hoy por hoy, hasta hace 6 meses no había ningún problema en el mundo, y hoy por hoy ya lo hay, son las condiciones del mercado, ¿no? Las condiciones del mercado ahorita han cambiado y todo esto, digamos, ha pasado a ser, si no teníamos nada, bueno, ahorita ni siquiera, porque no, con las condiciones actuales del mercado, pero eso no significa
no avanzar, porque justamente cuando la situación es deprimente o adversa o deprimida, no deprimente, sino deprimida, es cuando deberíamos estudiar y avanzar para estar listos cuando la oportunidad se da. Bueno, ese es simplemente un decir, ¿no? Entonces, Muerto, al igual que muchas de las rocas de Talara, tiene afloramientos en varios sitios. Es más, su nombre proviene de una quebrada, o hay una quebrada que le dio el nombre a esta formación, y no por casualidad se llama Muerto, ¿no? Entonces, y se llama Muerto porque todos sabemos que algo que está inerte, muerto, se comienza a descomponer y emana un olor particular. Bueno, en momentos cuando hay mucho viento, esta quebrada emana ese olor, ¿no? Y la quebrada se llamaba Muerto, y cuando se estudiaron esas rocas, se determinó que esa era la formación Muerto y le dieron el nombre. Entonces, es muy parecido a, no sé de dónde ven el nombre de Vaca Muerta, pero me imagino que también tiene el mismo apelativo de muerta, acá es muerto, entonces, y es lógico que huela así, puesto que todos sabemos cuál es el origen de los hidrocarburos, y los hidrocarburos cuando uno huele tienen ese olor fétido, ¿no? Entonces, esta es la Quebrada Muerto, que está al este de Talara, ya en las proximidades de las rocas paleozoicas del sistema digamos, de los cerros Amotapes, ¿no? Aquí las ven, son de color oscuro, a veces color claro, mírenlas ustedes acá. Literalmente acá hay algunas zonas donde ya son reservorios, miren ustedes, bueno, no se ve mucho el detalle, pero ya ven aquí que hay algo de pequeños paj, porosidad. Y esto, con suerte, buscando, ustedes pueden romper la roca y encontrar algunas margas o algunas maxton, que uno los parte, y encuentra unos hoyuelos literalmente llenos de hidrocarburos, ¿no? Entonces, esta es la Quebrada Muerto. Nosotros en el año, a ver, déjeme, debe haber sido 2016 o 2000, sí, 2016 hicimos una salida al campo con algunos geólogos, entre ellas Jackie Chipán, es una geóloga que ella hasta ahora, bueno, todavía está haciendo su tesis de maestría en Muerto, y muestreamos, sacamos, con la colaboración de amigos de ahí de la maestría, logramos hacer secciones, cortar y hacer una descripción al microscopio, pero no digamos a un microscopio de 20, 40 aumentos, y pudimos caracterizar el muerto. Bueno, hicimos primero un levantamiento de toda la sección de muerto, y logramos a entender cuál era la genética de todo este muerto, y logramos hacer un análisis secuencial de lo que era el afloramiento, y en el muestreo pudimos determinar que Muerto tenía las rocas generadoras, o sea, aquellas que eran mucho más ricas en hidrocarburo y que tenían estos hoyuelos o tenían este olor fétido. Bueno, están aquí descritas, son unas cuantas porque se tomaron muchísimas, ¿no? Esta es la nomenclatura que tuvimos, y generalmente eran Maxton, Waxton, Paxton, ¿no? Paxton en algún tipo, pero todas tenían una característica, tenían abundante materia orgánica cuando uno las veía al microscopio. Y coincidentemente todas se encontraban en la porción inferior, ¿no? de la sección, ¿no? Entonces, estas rocas que están acá, estas calizas son las calizas de la formación Pananga, son calizas blancas, ¿no? Son calizas que no, ellas son calizas más plataformales. Estas son calizas y margas y algunos niveles lutáceos, ¿no? En la cual ya este es un mar mucho más restricto, un mar, puede haber sido una plataforma, pero muy cerrada, es un mar relativamente, no es profundo. Entonces, aquí vemos todo un sistema transgresivo dentro del afloramiento, que coincidentemente estaban todas las rocas más ricas, y en la parte superior
Miren ustedes, ya aquí, ya alcanzan a ver ustedes una granulometría, son rookstone, grainstone, algunas brechas en la cual ya se comienza a ver algo de porosidad, ¿no? Y algunas fracturas, ¿no? Entonces, todas estas rocas generalmente estaban ubicadas en la parte superior. Ahora, eso no significa que en la parte inferior nosotros no tengamos también algunos niveles de roca reservorio y arriba no tengamos niveles de roca generadora. En ambos, ¿no? Lo que estamos diciendo es dónde hay una predominancia, ¿no? Entonces el sistema transgresivo estaba dominado básicamente por lutitas margosas y calizas, y luego había, hacia la parte de arriba, ya había un predominio más de calizas un poco, digamos, con mayor granulometría, ¿no? Entonces, esto fue la primera luz que tuvimos en el afloramiento. Esto es muerto, arriba de muerto está redondo, ¿no? Nosotros no hicimos el levantamiento de redondo, pero sí les comento que redondo, a diferencia de muerto, son básicamente o principalmente lutitas de color marrón, que cuando también en los datos geoquímicos que tiene valores importantes, encima del 1 o 2% de contenido de hidrocarburos, ¿no? Pero aquí estamos viendo muerto y lo que se veía era pues que muerto tenía niveles de areniscas. Entonces, ya hablando de los no convencionales, esto era importantísimo, ¿no? Porque veíamos que muerto, si bien es cierto, todo es generador, pero tiene niveles que tienen capacidad de retener el hidrocarburo que se podría haber generado en la loca aledaña o en el mismo sitio, haberse quedado. O sea, no todo el hidrocarburo fue expulsado. Y ese es el principio de los no convencionales, ¿no? Bueno, entonces, con estas dos láminas les estoy mostrando para que tengan una idea de cómo es muerto desde el punto de vista de roca, ¿no? Ahora, ya toda esta información es información recopilada, ¿no? Un poco histórica, hecha por compañías que trabajaron muestras de muerto geoquímicamente. Entonces aquí como este primer gráfico es un gráfico de TOC, o sea, contenido de materia orgánica y número de muestras. Y aquí vemos pues que diríamos si ponemos el valor mayor de 1, que es más o menos consideramos esta línea roja, ¿no? Mayor de 1, hasta llegar a 5, diríamos el 75% de las muestras están por encima de valor de 1 y un 25% por debajo del valor de 1. Entonces, un criterio a tomar es que ese 75% de las muestras serían rocas generadoras y un 25% aprox podrían ser consideradas rocas reservorias. O sea, si bien es cierto, tienen un contenido de materia orgánica, pero no diríamos la riqueza de una roca generadora buena y por lo tanto eran las rocas que podrían considerarse rocas reservorias. Vuelvo a repetir, dentro del sistema muerto. Acuérdense que no estamos dentro de muerto. Este es un diagrama de Van Creveld, donde este diagrama lo que hace es que el índice de oxígeno versus el índice de hidrógeno y te marca dónde están la mayoría de tus muestras. Bueno, aquí están. Entonces, como vemos, esta gran mayoría de muestras está aquí en 2, ¿no? Todo esto está aquí, 2. Entonces, el querógeno es tipo 2 y algunas muestras están acá abajo, ¿no? Entonces, podremos definir que muerto tiene un tipo de querógeno 2. Generalmente estas muestras son las que tienen riqueza y algunas de estas son las que no. Bueno, entonces sigamos conociendo la roca generadora, la maduración. Esto es un contenido también de materia orgánica y un índice de hidrógeno que nos da una idea de cuál ha sido el ambiente en la cual se depositó, diríamos, todo este tipo de rocas, y esto lo que nos está indicando de que todo era un marino de plataforma, ¿no? O sea, un marino, cuando decimos plataforma, estamos hablando de
hablando digamos, de aguas no muy profundas, ¿no? Entonces, si por ahí era una plataforma que tenía algún reborde, era pues un marino restringido, ¿no? Entonces, es un marino de plataforma carbonática mixta, ¿no? Carbonática mixta, ¿por qué? Porque sabemos que hay muchísima materia orgánica, pero también hay mucha materia orgánica que son arcillas, lutitas y carbonatos, ¿no? Ahora, igual acá tienen otro gráfico que es el Tmax de laboratorio versus el índice de hidrocarburos, que nos da una idea de las muestras que hemos analizado. Como ven, de todas las muestras, el 95% de las muestras han generado hidrocarburos y 2 estaban inmaduras, ¿no? Eso nos da una idea que en realidad la generación ha sido muy prolífica, ¿no? Esta es digamos, sigamos conociendo la roca generadora, y aquí lo que vemos es la evolución térmica y la generación de hidrocarburos. Esto es una temperatura de laboratorio, porque todos sabemos que la ventana de petróleo está entre 130 y 170 grados centígrados, ¿no? Esto es cómo se obtiene en laboratorio, no es lo mismo que en superficie, pero esta es la ventana, o sea, diríamos, si hablamos de ventana de petróleo, aquí estamos entre 130 y 170 grados, ¿no? Esta es temperatura de laboratorio, estas son todas las muestras, y miren ustedes, ¿no? La gran mayoría de muestras está aquí donde podemos considerar el pico de generación, muy poquitas están inmaduras y muy poquitas sobremaduras, ¿no? Entonces, todas aquellas estuvieron en ventana de generación. Este gráfico, si es importante, es lo que nosotros llamamos la tasa de transformación y el índice de productividad. El S2, que es una de las pruebas de pirólisis que se hace, ¿no? Y el S2O, que es el hidrocarburo producido original, y el S2R, que es el hidrocarburo producido residual, ¿no? Entonces, S1 son los hidrocarburos libres y S2 es el hidrocarburo producido que está representado, ¿no? Entonces, la tasa de transformación es igual a S2O entre SR entre S2O. Entonces, como ven ustedes, ¿qué significa esto? Que la profundidad de la tasa de transformación de muerto anda entre los 8.000 y los 8.500 pies de profundidad. Y aquí estas son no hay muchas muestras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fíjense, todas están alineaditas por aquí. Estos puntos azules, no sé si los alcanzan a ver, están acá. Todas estas muestras están aquí y aquí se levanta y este es el índice de transformación, ¿no? En el cual se da a los 8.500 de pies y la tasa de transformación de muerto la podemos considerar cercana al 70%. ¿Qué cosa quiere decir? Que esa es la tasa de transformación de la materia orgánica. 70% se convierte en hidrocarburo, ¿no? Ahora, los 8.500 pies son importantísimos porque es el dato en el cual nosotros, la profundidad promedio que deberíamos perforar los pozos para buscar este no convencional. ¿Ya? Ese es el dato que da este gráfico de acá. El índice de productividad, que es el S1, o sea, los hidrocarburos libres, menos S1 menos S2, ¿no? Para tener una idea del índice de productividad. Entonces, como ven, el índice de productividad, si miramos todos los puntos, esto es 5%, está entre 15, para ser justos, nosotros le hemos puesto 15, hay datos menos de 15, hay un poco de datos más de 15, ¿no? 15 es el índice de productividad de muertos. Todos estos datos son importantes para el cálculo del petróleo convencional y no convencional. Bueno, entonces, ya hasta ahí hemos hecho un recorrido de lo que es muerto, ya tienen una idea clara ustedes qué es muerto como roca madre, como roca generadora. ¿Sabes qué? Discúlpenme un segundo, pero voy a prender la luz de aquí porque ya está oscuro.
Bueno, entonces, uno solo que me conteste, sí me están copiando bien, ¿no? Correcto. Ya, ok, sigamos entonces. Correcto. Ya, ya, ok. Entonces, ya hasta ahorita ustedes conocen más o menos lo que es muerto desde el punto de vista de afloramiento, de roca, cuando uno la mira como muestra al microscopio, y ya están viendo muerto como roca generadora y como indicios de su productividad y de su digamos, probabilidad de tener su reservorio también, ¿no? Entonces, algo que es importante dentro del flujograma de trabajo era ahí cómo sabemos las características de muerto, ¿no? Diríamos, entonces ahí les comenté de que hay algunos pozos en la cuenca, tanto en el norte, en el centro y en el sur. En el norte, por ejemplo, en el lote 10, hay pozos que producen del Cretácico. Al sur, también en los lotes del sur, bien al sur, también hay pozos que producen del muerto. Hay también por la parte central algunos pozos que producen de Cretácico, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es de que el Cretácico en posición también alta de reservorio también produce, ¿no? Y bueno, ese es un indicio de que produce, si produce es porque tiene reservorios, ahora tienen que ser fracturados, ¿no? Pero producen, ese es un buen indicio de, digamos, que alienta de que muerto tendría también la oportunidad de ser un sistema único, de ser roca generador y tener sus niveles de reservorio que podrían ser pues los objetivos en los no convencionales, ¿no? Aquí hay dos pozos, bueno, aquí se ha hecho algo de estratigrafía de secuencias para entender, ¿no? Pero como ven ustedes, la alta resistividad, los gamma ray altamente resistivos, recuérdense cuando vimos la primera parte, que no es nuestro, era lo que viene de los estudios que hizo la Universidad de Oklahoma. Recuerden que hablábamos de gamma ray de alta radioactividad, bueno, aquí los tienen, ¿no? Y hablábamos de resistividades altas, bueno, también las tenemos, ¿no? Entonces, las características que les mencioné están aquí, ¿no? Y estos pozos son pozos del área donde se ha datado, se dice que esto es muerto, las características parecieran, digamos, los cuestionamientos, esos creo que ahorita lo que se trata es de conocer muerto y bueno, esto está datado como muerto, bioestratigráficamente y bueno, es muerto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente para conocer ya internamente? Lo que se hace, hay un método de Passey, ¿no? Para determinar cuáles serían las áreas, perdón, los niveles o espesores de roca generadora que tiene la unidad y poderlos contabilizar, ¿no? Entonces, esto es en metros, ¿no? No son pies, estos son metros, ¿no? Talara se trabaja en pies, pero este pozo lo convertimos para comodidad, trabajar en metros. Estamos hablando aquí más o menos de 5.000 y pico de metros, ¿no? Entonces se hace un conteo, hay un método de Passey, ¿no? En el cual se hace un cálculo de cuál sería el neto de la roca generadora. En este caso, muerto tiene 174 metros, y de esos 174, 102 serían el espesor neto de roca generadora. Por supuesto, no todos con la misma calidad, algunos mucho mejor y otros menor. Pero si cumplen el método, son contados, ¿no? Entonces, si hablamos de 174 metros de total, 102 metros, estamos hablando pues de casi un 65%, ¿no? Que es más o menos aprox a la estadística que nos dio la roca cuando vimos la roca, el TOC, vimos que el 25% tenían menos de 1% y el 75% más. Bueno, no he hecho el cálculo exacto, pero si ustedes tienen, háganlo, pero estaríamos por ahí casi, ¿no? Un poquito menos, pero estamos muy cerca.
Ahora, el espesor neto de la roca reservorio, ¿no? En este caso, se ha hecho, bueno, se tendrían 72 metros de roca generadora, y básicamente aquí, a diferencia de la roca reservorio, lo que se trata es de ver los niveles de roca que podrían tener algo de porosidad y permeabilidad, ¿no? Aquí tengan en cuenta que la permeabilidad es bajísima, ¿no? O sea, estamos en valores bastante bajos, ¿no? Y fíjense, da 72 metros de espesor, una porosidad de 4.8 promedio y una permeabilidad de 0.33, que podría ser menos, porque esta permeabilidad, acuérdense que es una permeabilidad estimada por perfiles. Entonces, ¿cuánto dijimos que se trabaja en el mundo? 4%, nosotros estamos en 5%, y la permeabilidad más bien nos ayuda porque estamos por encima del promedio. Entonces, con esto tenemos ya parte de lo que necesitábamos conocer dentro del muerto, ¿no? Ahora, el otro punto eran las cocinas, pues, ¿no? O sea, ¿dónde está el muerto a esos 8.000 pies de profundidad? En posición de cocina, quiere decir a temperatura, y que se haya quedado ahí, y que sean las cocinas que alimentaron o siguen alimentando los actuales reservorios convencionales, ¿no? Entonces, este es un mapa estructural del Cretácico, ¿no? No de muertos, sino del Cretácico en general, donde vemos los colores más oscuros, son las cocinas, y Talara pues es conocido porque son los altos estructurales, son donde están los yacimientos, y los bajos. Entonces aquí estaría una cocina, al sur otra, acá al oeste estas también serían cocinas, porque nosotros aquí estamos hablando de valores de 10.000, ¿no? Nosotros hablábamos de 8.000. 8.000 es la línea azul. Aquí, o sea, todas estas son las cocinitas que hay donde tendríamos que ir a explorar el muerto, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos de 20.000 kilómetros, ¿no? De áreas, de área que tendrían aproximadamente las cuencas del noroeste peruano. Si lo vemos así, claro, aquí no está todo el noroeste, está Talara, porque estos son los amotapes, faltaría ver un poco más al sur y Sechura, ¿no? Pero en realidad aquí lo que podríamos ver aproximadamente, y siendo bastante cautos, que por lo menos 4.000 kilómetros cuadrados de la cuenca están en las zonas de cocinas, ¿no? Tal vez si quitamos ya todo lo que esté por encima de 10.000, 11.000 metros, porque ya eso, pies, porque eso ya podría ser sobremaduro, las cocinas tendrían que estar. Eso es, o sea, esto es tener una idea de dónde estarían las áreas que serían donde muerto sería un no convencional, y son las cocinas y las zonas que están entre los 7.000 y los 10.000 pies, ¿no? Entonces, eso aproximadamente sería unos 4.000 kilómetros cuadrados de los 20.000 kilómetros que estamos considerando, porque hay mucho también que está en el mar, que no está conocido, y, y creo que no es un valor exagerado considerar 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ven ustedes acá? Ya una síntesis de muerto. Cantidad de materia orgánica, 3-4%, que es lo que les mostré. Calidad de querógeno, 2-3, ¿no? Espesor de área, 100 metros, 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Espesor 100 metros. Y la evolución térmica, 442, o vale decir 140, 150 grados centígrados en plena posición que sería la temperatura que da, pues, estar a 8.000, 8.500 metros de profundidad, 140, 150 grados centígrados, que sería justo la ventana de hidrocarburo, ¿no? Esto es importante porque este es un resumen, ¿no? de lo que sería el sistema muerto, ¿no? Bueno, entonces, aquí este es un método rápido, no es nada de ciencia, es algo bastante, este de Goncalves, esto es algo bastante sencillo, ¿no?
Los datos de la cuenca, la gravedad API del petróleo de Talara, 35 API en promedio, la riqueza orgánica, 4%, la densidad de la roca generadora, 269, ¿por qué no 271? Porque no es una caliza pura. 269, el área de las cocinas, 4.000 kilómetros cuadrados, el espesor, 100 metros, el índice de hidrógeno original, 400 que lo tuvimos, y el índice de hidrógeno actual, ya, hola, aló, ¿qué tal me escuchan? Dale, tío, todo bien, dale. Ya, ¿y por qué silenció esa persona? Eh, no sé qué habrá pasado con Jan, que era el que estaba organizando el grupo, pero ya se te escucha, dale. Ah, ya, se pinció seguro. Sí, seguro. Ya, bueno, aquí lo que ven son los datos que hemos mostrado, ¿no? O sea, son todos los datos que hemos mostrado. Entonces, todo esto son los datos de entrada, ya esto es lo que se calcula. Entonces, el sistema muerto, en realidad es muerto, no está considerado acá redondo, ¿no? En general es muerto. Entonces, y estamos siendo un poquito más cautos en cuanto al espesor, no estamos poniendo 170, sino 100. Entonces, más o menos el volumen de hidrocarburo generado por muerto es un número gigantesco, 121.050 miles de millones de barriles de petróleo, ¿no? 121.000 millones de barriles de petróleo, un número bastante grande. Entonces, ¿cuál es el POES geoquímico convencional, no? Entonces, el POES geoquímico convencional es más o menos 21.000 millones de barriles. Y eso, ¿qué dice la literatura para, digamos, cuencas tipo Talara, muy fracturadas, muy falladas, con muchos oil seep, con mucho, digamos, esos oil seep, recuerden que pueden tener miles o millones de años botando hidrocarburo y todo esto. Entonces, el factor de pérdida normalmente de este tipo de cuencas es bien alto, el 75%. Y bueno, acá me olvidé de los 121.000, el factor de expulsión es de 70%, ¿no? Eso lo vimos, cuál era el factor de expulsión, 70%. Entonces, de los 121.000 barriles, casi 85.000 barriles fueron expulsados de la roca madre. Salieron de la roca madre. ¿A dónde? Muchos de ellos a los reservorios, pero hay un factor de pérdida altísimo. El 75% de ese petróleo se perdió en el tiempo, en algún momento. Entonces, ¿cuánto petróleo llegó a los reservorios convencionales? Más o menos 21.184, pongámosle 21.000 millones de barriles. Entonces, el factor de recobro de Talara en realidad nadie lo tiene claro, pero todos hablamos entre un 8 y un 12%, significa un 10 en promedio. Eso significa que Talara al 2018, fíjense, esto es un cálculo un poquito antiguo, Talara debería haber acumulado unos 2.118 millones de barriles. Y les hablé que Talara, lo que se maneja en la mente de toda la gente, que es 2.000 millones. Entonces, tiene un factor bajo de recobro, Talara, ¿no? O sea, estamos hablando que Talara, el factor de recobro anda entre 8 y 12%, lo que significa unos 21.000, 2.000, 2.200 millones de barriles recuperados, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque ¿qué significa esto? Significa que con un esfuerzo de un 1 o 2% de factor de recobro adicional, estamos hablando de 300, 400 millones de barriles de petróleo convencional que podrían ser aún siendo sacados en Talara. Bueno, y la historia te está diciendo que sí, ¿no? Literalmente hay campos en Talara que uno los ve y no tienen declinación.
o muy poquita. Si bien es cierto, son dependientes de la actividad, sí, pero el petróleo sigue saliendo. O sea, el factor de recobro en algún momento va a llegar al 12-13% y este volumen de 2.000 va a ser 2.400, 2.500 y no sé cuántos años más, ¿no? Pero el mensaje es que todavía hay mucho petróleo convencional por sacar, ¿no? Y entonces, ¿y cuál es el petróleo original no convencional? El petróleo original no convencional es ese 30% que nunca salió de la roca, que se quedó en la roca, que fue generado dentro de los 121.000, pero no fue expulsado, porque un 30, ahora, puede ser 25, 30%, pero si es 30%, hay 36.000 millones de barriles de petróleo que se quedaron en muerto, que no fueron expulsados. Entonces, ese es el POES no convencional, ¿no? Que estaría ahí en esas cocinas. Bueno, esta es una foto de un pozo. Yo aquí el número está, porque esto en su momento cuando se publicó se conversó con, digamos, con la compañía. Este es un pozo en el cual Muerto es un productor. Y fíjense, aquí está su producción. Es un pozo productor de Muerto. Y es un pozo que ha acumulado 122.000 barriles de petróleo de Muerto. Y como ven ustedes, tiene un comportamiento pues, de un típico reservorio, digamos, TAI, ¿no? Eso es simplemente un ejemplo de que Muerto convencionalmente, en posición de convencional, produce. En posición de no convencional, y debería producir, porque está lleno de petróleo. El petróleo que no salió se quedó ahí. Hay que estudiarlo, hay que verlo bien para irlo a buscar, ¿no? Ahora, este trabajo sí es un trabajo de un amigo con quien presentamos este trabajo, y no lo he actualizado en realidad, y aquí están algunas, están como Culí, Baquén, Eagle Ford, una serie de Monterrey, una serie de reservorios no convencionales, ¿no? Y por supuesto, Talara en rojo, porque es una simulación. El año inicio de producción, fíjense, bueno, es el trabajo del 2018, ¿no? El petróleo original in situ, el que ya les puse. El área o millas cuadradas que podríamos nosotros trabajar. Ponemos un aprox de cuántas millas cuadradas. Estas millas cuadradas son equivalentes más o menos a lo que podríamos explorar de los 4.000 kilómetros o desarrollar de los 4.000 kilómetros. La profundidad, 8.000 pies, que era lo que vimos que era donde Muerto estaba en posición de generación. El espesor en pies son los 100 metros que estamos hablando, nada más que ahí está puesto en pies, ¿no? El caudal inicial es la simulación que hizo mi amigo, él es Carlos Inostroza. Calculó que el pozo podía arrancar con un caudal inicial de 500 barriles, con una declinación casi del 74% al primer año, y estimó una recuperación de petróleo de 732.000 barriles de petróleo, ¿no? Con un factor de recuperación del 2%, ¿no? Entonces, la estimación del potencial de producción es, en miles de barriles es 208, ¿no? Y el EUR final del pozo, no, aquí hay algo que les he dicho mal. La estimación del petróleo recuperable, 732.000 barriles, y la estimación de producción del pozo sería 208, y el factor final, o el EUR final del pozo, 242, ¿no? Entonces, esto es más o menos el pozo hipotético con estos datos que hemos visto de cómo podría ser un pozo no convencional de Muerto en Talara. Digamos, si todas las condiciones se dan, sería un caudal inicial de 503, un factor de recobro de 2, y la estimación de recursos, aquí está, la estimación o sea, los 732 o 733 son los billones de barriles de recobro que podrían existir en Talara con un 2% de factor de recobro. O sea, de los 36.000 que tiene el POES, ¿no?
732 es el 2%, ¿no? Entonces, estos serían los recursos, el potencial de recursos no convencionales de petróleo que tendría Talara con este trabajo, 732 millones con un factor de 2%. Si es 3%, bueno, va a ser 1.000, ¿no? Y si es 4%, bueno, más, ¿no? Entonces, esto está bastante cauto. Ahora, lo de abajo, la estimación del potencial de producción es del pozo, ¿no? El pozo arrancaría con 500 barriles y podría tener un EUR final del pozo de 242.000 barriles de petróleo. Ahora, por supuesto, es un pozo que tiene que tener una economía que es una economía al inicio de todo proyecto diferenciado que con el tiempo podría irse mejorando, ¿no? Como todo. Entonces, esto es un resumen, una comparativa. Los datos, muchos de esos datos se sacan ya de los históricos de campos ya en producción. Entonces, viendo así, Talara es atractivo. ¿Qué falta? Trabajar. Entonces, ya para culminar la presentación, como todo trabajo tiene pues contribuciones y tiene algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, yo creo que una primera contribución, y más que contribución, un comentario, es que en realidad ya el Perú necesita poner en valor el recurso de petróleo no convencional en las cuencas del noroeste, poner un número. Ahora, ese número es un número que de alguna manera tiene que tener una oficialidad y tiene que nacer pues, del Estado, ¿no? Porque los recursos se los maneja pues, el Estado. Ahora, son recursos. Recursos, cuando uno habla de recursos, son unas ideas aterrizadas con algunos trabajos, con algunos estudios, y que dan una cierta solidez al trabajo, ¿no? Pero que aún hay que ir afinando, ¿no? Entonces, lo otro que es importante, la existencia de información de reservorios y producción de reservorios no convencionales del Cretácico en Talara. O sea, hay información de producción de estos reservorios en Talara. Ese es un buen dato, porque si producen en la parte convencional, en la parte no convencional, deberían también tener ese aliciente, ¿no? Lo otro es aumentar las oportunidades de exploración y desarrollo de los recursos aún no vistos, extender una metodología de análisis para estimar este recurso en otras cuencas, en la selva, en otros sitios, ¿no? Iniciar el desarrollo de nuevas tecnologías con el objetivo de producir este recurso. O sea, es claro, o sea, si bien es cierto, la charla menciona esto, pero todos sabemos que la industria en el país, lejos de avanzar, está retrocediendo. Hay muchos problemas en todo sentido. Mejorar la expectativa del país al incluir nuevos recursos de petróleo aún no cuantificados, ¿no? Entonces, ¿qué contribuciones y recomendaciones? Bueno, mejorar la expectativa de la cuenca Talara para la inversión, no solamente la cuenca Talara, sino también la Sechura y la Nancones. Motivar la inclusión de nuevas legislaciones para este nuevo tipo de recursos. No hay una legislación para no convencionales en el Perú, quizás ese sea uno de los puntos por qué no se avanza. Y fortalecer instituciones como universidades y centros de investigación para avanzar en el conocimiento de las rocas no convencionales, para alentar la inversión de la empresa privada. Esto sí es claro, o sea, la empresa privada va a entrar a los no convencionales, así como lo hizo Argentina. Avanzó porque YPF, que es la empresa del Estado, apostó a comenzar a buscar. Cuando YPF dio el paso y encontró, las empresas privadas comenzaron a ver el recurso también. Acá no hay una empresa del Estado que haga el upstream, digamos, pero existe una entidad como Perú Petro que podría tomar las riendas de comenzar, diríamos, a mejorar ese conocimiento de los no convencionales, y luego las empresas privadas podrían ser tentadas con mayor información de avanzar en esto, ¿no? Entonces, y bueno, ahí termina la charla. Y quería dejarles este mensaje que es bien importante, chicos, sobre todo ustedes que están empezando. Esta historia, esta y muchas historias, nunca se completará
y siempre habrá algo nuevo para insertar o corregir. Y ese es un mensaje que lo escribió Donald Kennedy, y es claro, o sea, nada es perfecto ni final, todo tiene que ser mejorado y cambiar, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahorita nos parece algo muy terrible, quizás muchos de aquí a unos meses o tal vez años se reirán de la situación porque nada es perenne, nada es eterno, todo tiende a cambiar, todo tiene a corregir, todo tiene a mejorar, ¿no? Y en ese camino es donde todos los profesionales tenemos que estar. De mi parte, les agradezco y si tienen alguna pregunta, yo abro el chat para ver si alguna de ellas las contesto. José, no sé si me estás escuchando, tú por ahí me ayudas. Dime, tío. Sí, ingeniero, buenas tardes. Ha sido una charla muy provechosa para nosotros. Una vez más le agradecemos por su disponibilidad y tiempo y invitamos a nuestros compañeros a realizar sus preguntas a través del chat. Si tienen alguna Ya. consulta, nos digan en Ya, bueno, aquí tengo una pregunta de Carlos Bianchi. ¿Qué tal, Carlos? Nos dice una aclaración, la ventana de... No, en realidad la ventana de petróleo está, pues nosotros sabemos más o menos entre los 70 y 160, 150 grados, ¿no? Entonces, lo que yo mostré ahí es un gráfico de temperatura de laboratorio, que tiene su equivalente a la temperatura real. Entonces, lo que muestra muerto es que sí está, pues, en ventana de petróleo la mayoría ¿cómo se llama? De sus muestras, ¿no? Estarían en ventana de petróleo. Y lo de los 8.000 pies, 8.500 pies, es importante. Todos sabemos que Talara es una cuenca, a pesar de que es de antearco, ¿no? Todo, pero es una cuenca relativamente fría. Entonces, a esa profundidad de 8.000, 8.500 pies, la temperatura ya por sobrecarga, por todo, estaríamos pues ahí más o menos en los 140, 150 grados, que es más o menos las 130, 140, 150 grados, estamos en ventana aún de petróleo. 170 sí ya estamos en ventana ya más, estaríamos ya un poco más pegados hacia el gas, ¿no? Osvaldo me saluda, ¿qué tal Osvaldo? Un gusto. Boris, bueno, dice Heiner, ya bueno, ¿no? Eso. Hay una consulta bastante larga de Juan Carlos Bazán, también en el chat. Sí, la veo, la estoy leyendo. Me dice, muy tarde, ingeniero, felicitarlo por el... Una consulta. En Cajamarca tenemos la formación Parayatambo que se correlaciona con la formación Muerto. Comparte semejantes características etológicas, paleontológicas. Conozco lugares en los cuales el afloramiento de lutitas negras se realizan evidentemente. Ya. Es probable que esta formación haya sido la roca generadora del Carbón del Cretácico. De ser afirmativa habría... Bueno, yo en realidad entiendo la inquietud de Juan Carlos. Pariatambo, me imagino por lo que me dice, no estoy muy al tanto de Pariatambo, me dice que es correlacionable, o sea, si es correlacionable significa que más o menos es cretácica o de tiempo cretácico, y que conoce afloramientos de lutitas negras bituminosas. Muy interesante porque uno de los no convencionales, no solamente lo que yo les he hablado, también son los TAR, ¿no? Que son las arenas o lutitas bituminosas. En el Perú tenemos una, que es las lutitas de Chumpi, ¿no? Que están en Ayacucho. Hubo unos estudios, bueno, pero es importante, ¿no? Saber qué tan grande es y dónde está. Y sí, o sea, que se haya generado en Pariatambo y se haya almacenado en Talara, no, porque Talara es una cuenca, nosotros sabemos que sus límites están bien configurados, ¿no? Sus límites son digamos, muy visibles, diríamos, ¿no? Entonces es difícil que Pariatambo haya generado o haya aportado a Talara, pero si Pariatambo es cretácica y tiene características de roca reservorio y tiene lutitas bituminosas, quiere decir que en algún punto generó, y no sé si pueda ser la roca madre tal vez para una cuenca que esté más cerca, ¿no? Tal vez Santiago, se me ocurre que está por ahí, ¿no? Ya. Juan Carlos Salazar es de edad albiano, sí, albiano arteano, ¿no?
Muy buena presentación. Una consulta. ¿Qué trabajos se podrían proponer posterior para mejorar la evaluación y análisis de potenciales de reservorios? Bueno, en realidad, cuando hicimos esta salida al campo, la idea era, como te digo, lo hicimos acompañando a una amiga, una colega, muestreamos todo y bueno, la idea era que estas muestras entregarlas a una compañía para que hiciera los estudios y pudiéramos detallar más ya con estudios hechos en Estados Unidos con las muestras y poder tener un dato más contundente de algunos datos que necesitábamos. La verdad que toda la información se entregó, pero como todo en la vida nunca tuvimos el retorno. Entonces, no supimos finalmente cómo terminaron las muestras y dónde quedaron y cómo quedaron. Y, digamos, hubo un poco no llegamos a concluir lo que queríamos, ¿no? Aquí Exxon Castillo me hace una pregunta, me dice ¿qué trabajos se podrían proponer posteriores para mejorar la evaluación y análisis del potencial de reservorios y futuros casos de la unidad muerta? Bueno, entonces aquí sí es claro decir, y me da gusto que haya estado Carlos, Carlos es un geólogo que conoce muchísimo Talara y tiene muchísima experiencia. Entonces, y todos sabemos que uno de los grandes mitos de Talara es que la sísmica no funciona, ¿no? Pero la historia última de Talara, sobre todo en las partes, diríamos, en lo que nosotros decimos las artesas, vale decir, en Lagunitos o Siches o la cuenca esta de Pazul, ¿no? Que son un poco más tranquilas, si le llamamos así, que no son tan tectónicamente activas. Por ahí la sísmica tiene buena resolución. Tal es así que yo recuerdo haber visto un trabajo de Lagunitos donde sísmica muy antigua y se veía muy buena. Entonces, habría que hacer una sísmica. En el mar por ahí se tiene, ¿no? En realidad hay que comenzar a mapear bien dónde están estas cocinas por debajo entre los 7.000 y 9.000 pies para tratar de ver la sísmica en esas zonas, porque una de las cosas que se requiere para perforar estos pozos horizontales es por lo menos hacer pues 1,5 kilómetros, 2 kilómetros o 1 kilómetro mínimo de horizontal para tener un buen H, ¿no? Entonces, diríamos, esto de los no convencionales no es para Talara en la parte de yacimientos, eso está muy compartimentalizado. O sea, los altos de Talara son como un vidrio roto, pero los bajos, vale decir, Siches, Lagunitos, por ahí se me ocurre decir Malacas, ¿no? Tal vez al este por Pazul, la cuenca es un poco más estable en la parte de los bajos, pero sí hay toda una inversión que hacer que es sísmica, y lo otro es la parte de conocer, o sea, si bien es cierto, yo les he mostrado algo de lo que es la Quebrada Muerto, pero no solamente está Muerto, está la parte de Lancones, donde Muerto aflora en muchos sitios, comenzar a hacer un estudio más detallado, un muestreo más sistemático. Hubo una presentación de la compañía LSB sobre las técnicas que se hacen ya en laboratorio para conocer los no convencionales. El lunes va a haber una presentación muy bonita sobre lutitas orgánicas, también de LSB. Entonces ya hay toda una metodología que hacer, ¿no? O sea, este trabajo en realidad con lo que se tiene he tratado de mostrarles más que todo el potencial que hay, he tratado de dar un número, pero bueno, el geólogo siempre tiene que tratar de aproximar y dar el primer impulso, ¿no? De eso se trata, pero hay muchísimos trabajos por hacer. En realidad hay muchos trabajos, ¿no? Y hay muchos mitos por tumbar, ¿no? Aquí hay una pregunta de Adán López. Ya, me pide que amplíe un poquito la explicación del High System Track. Entonces, bueno, en realidad lo que, digamos, Muerto más o menos es una quebrada que tiene una exposición de rocas de lo que se denominó la unidad Muerto, la formación Muerto, de unos 140 metros de base. La base es clara porque es en discordancia con Pananga, y el tope sí no se llega a ver la formación superior, o sea, podría tener un poco más de espesor, ¿no? Entonces, la parte del transgresivo está caracterizada
por ser mayormente arcillosa, lutitas, margas, ¿no? Siempre, digamos, con un contenido de arcillas mucho. Entonces, nosotros marcamos todo eso como algo muy marino, o sea, diríamos, siempre hablando de un marino restringido, y cuando decimos el High System Track es porque ya deja de ser el muerto un tanto, diríamos, margoso, arcilloso, para comenzar a ser un poco más carbonático y ser más esqueletal, ¿no? O sea, entonces, ¿eso qué nos indica? Nos indica que de venir de algo mucho más marino, comenzamos a progradar hacia algo más proximal, ¿no? El hecho de que haya mucho más esqueletos, que las rocas estén formadas por más bioclastos, que te dejen un armazón ya de una porosidad tipo más pegada hacia un carbonato que hacia... Entonces ya todo eso indica que ese muerto está mucho más pegado a la parte continental. Por eso es que le decimos que es la parte del High System Track, ¿no? Después, a ver, déjenme un ratito. Ya, Osvaldo. Ya. Bueno, Osvaldo me dice, sí, es así, o sea, la técnica tiene que ser pozos horizontales de gran extensión. Ahora, hay una experiencia de conocimientos, este tema con conocimiento estructural de bloques. La verdad que yo, por lo que he conversado con gente que más o menos conoce, ellos no recomiendan desarrollar, digamos, no convencionales en bloques, ¿no? A lo que yo estoy apostando es que las cocinas de Talara son los depocentros, diríamos, ¿no? Para las partes deprimidas. Y esas, diríamos, con la sísmica que yo he visto en Portachuelo, que he visto también en la zona digamos, de Siches, ¿no? Y otro lado, el comportamiento de Talara en esas zonas no es ya el típico de bloques fallados. Entonces da la oportunidad, tal vez sigue siendo de bloques, pero bloques mucho más extensos, da la oportunidad de poder hacer un horizontal que pueda llegar a 1,5 kilómetros, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, ahí hay que conocer, ¿no? Carlos me pregunta... qué bueno. Bueno, aquí Carlos le está dando un alcance al amigo, al colega de Cajamarca. Le dice que Pariatambo es equivalente a muerto y su distribución, además de Cajamarca, en la costa va hasta Nazca con valores de 2 y 4%. Mira, qué bueno, qué importante. Y es una de las rocas generadoras propuestas para la cuenca de Trujillo, Salaverry y Pisco. Qué bueno. Ahí tienes, amigo, un buen dato. Carlos conoce muy bien porque él ha trabajado todas las cuencas del offshore de esa parte del Perú. Más bien ahí, chicos, invítenlo a Carlos. Boris me saluda y me pregunta, una consulta, ¿se tiene aflorando sistemas activos de expulsión como oil seep o estructura de volcanes de lodo en offshore con expulsión de gas generalmente condicionada a fallas geológicas? ¿Qué tanto puede afectar el sistema estructural en los campos para el desarrollo de recursos no convencionales, entendiendo que entre pozos perforados en la cuenca de Talara producen diferentes volúmenes de hidrocarburos? A ver, quiero entender la pregunta. Bueno, en Talara en realidad yo no conozco mucho, pero sé que todas las compañías que han trabajado en offshore, y entre ellas yo tuve, digamos, el privilegio de trabajar en algún momento en Belco, hacer una beca larga. Entonces conocí y yo sé que Belco hacía muchísimo muestreo de fondo submarino y hay pues estas cosas que hoy sí, lo mismo que hay en tierra y en el mar. Entonces sí, o sea, eso son dos cosas. Lo primero es que Talara ha tenido una migración primaria y luego ha tenido múltiples remigraciones, ¿no? Que son remigraciones a partir de las fallas que existen, ¿no? Entonces, ¿cómo van de la roca madre? Es una idea, ¿no? Van de estos depocentros, viajan a estas grandes fallas, tipo las Siches, la falla Lagunito, la Gran Falla, que en realidad no es una falla, es un sistema de fallas, y por ahí, por densidades, van subiendo a los bloques cada vez más arriba, y van remigrando, ¿no? Y la razón por qué es que tiene ese afloramiento es porque existen múltiples remigraciones, ¿no?
Ahora, esa es una parte y me preguntas qué tanto puede afectar el sistema estructural en los campos de desarrollo. Bueno, es más o menos relacionada a la pregunta que me hacía Osvaldo. En realidad, digamos, lo que vemos, y vuelvo a repetir, es que en la parte de las cocinas, la parte de estructuración de talara no sería tan dramática como es en los lados levantados. Como los lados levantados han sido prácticamente estructuras en flor, ¿no? Las partes hundidas, yo no digo que no tengan fallas, deben tener, pero dejarían bloques mucho más grandes que sí podrían ser perforados con pozos horizontales de relativo gran alcance, como para lograr desarrollar el no convencional, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Ahora, Mario, ¿qué tal, Mario? Un gusto. Lotes 3 y 13. Ah, bueno, me pregunta, diríamos, a dónde podríamos aplicar este estudio. Sería en las áreas de los lotes 3 y 13 porque se tiene definida la formación muerto. Sí, bueno, yo ahí conozco, diríamos que ahí es uno de los sitios donde el muerto ha producido junto con Redondo, en esos dos lotes, el 3 y el 13, que son lotes en la parte sur de la cuenca talara. Ahora, lo que yo considero es que esos muertos o esos redondos están más o menos a 5.000, 5.500 pies de profundidad, están en los altos, son parte de los altos estructurales que son esa zona. Entonces, esos muertos se levantaron y forman parte, si bien es cierto, son muertos, son reservorios, pero estarían dentro de lo que nosotros consideramos el petróleo convencional, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo considero como petróleo no convencional de muerto es todo aquel petróleo que se quedó en las cocinas, ¿no? Entonces, yo creo que muerto, ahí en los lotes estos que mencionas, el 13 y el 3, es importantísimo desarrollarlos como reservorios, digamos, en este caso serían TAI, ¿no? Con fracturamiento hidráulico y entenderlos, pero creo que el comportamiento de ellos de alguna manera está funcionando como un típico fracturado convencional, ¿no? O sea, diríamos, si queremos encontrar una similitud como un mogollón, tal vez, o como un paleozoico, ¿no? Guaylón, no sé, me pregunta, dice, ya, mostró dos grupos de formación muerto con distintas tasas de transformación de 5, 60 y 70. ¿Qué rasgos geológicos? En realidad, la tasa de transformación no es otra cosa que un método la cual, a ver, voy a volver. No, acá está. O sea, simple y llanamente, los valores aquí en realidad no son 5%, sino están en 0. O sea, es simple y llanamente la tasa de transformación es el S2 original, ¿no? Menos el S2 residual entre S2, 0, ¿no? Entonces, si en laboratorio tenemos estos valores y tenemos la profundidad, ¿no? De la muestra, ¿no? Entonces, simple y llanamente, nosotros vamos no la profundidad de la muestra, sino se va considerando y se va obteniendo el valor que tú tienes de tasa de transformación de esa muestra y se va poniendo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una tasa de transformación de 5, sale de esta fórmula y lo que te está diciendo es que prácticamente, no 5, 0, no ha habido transformación porque esa muestra no estaba en posición de ventana de generación. Recién las muestras que superan los 8.000 pies ya tienen una tasa de transformación mayor porque están en posición de transformación, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? A ver, creo que ya estamos terminando. Sí, ingeniero, creo que esa ha sido ya la última pregunta. Ya, bueno. Me gustaría sí. concluir, no sin antes agradecerle a usted por compartir con nosotros su experiencia, su trabajo y su tiempo.
créanme que para nosotros como parte de nuestra formación es muy importante. Ok, bueno, de mi parte, agradecerles a todos los asistentes y bueno, la idea es aprovechar todos estos tiempos en los cuales uno está bastante quiet para compartir lo que de alguna manera a mí realmente me gusta y diríamos, y si hay la oportunidad de compartirlo darlo, ¿no? Darlo porque la idea es, ustedes son jóvenes y si nosotros los que ya estamos más avanzados no compartimos como ustedes, yo considero que es hacer patria, ¿no? Y bueno, gracias chicos y bueno, ojalá que todo les haya gustado, ¿no? No sé, José Luis. Muchas gracias, ingeniero. Ok, entonces ya gracias a todos, ya terminamos la reunión. Damos por concluida entonces. Sí, Gracias. damos por concluida la reunión, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Ya, chao.